está? Han pasado muchos lunes. Sí, bastantes. ¿Cómo estás, Elías? ¿Todo bien? En la lista están muy pocos estudiantes. Están 22 que me han mencionado sus nombres y de pronto tengo ya 26. ¿Cómo te fue, Elías? Swahili, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El descanso cómo ha sido? ¿La vacación? Trabajando, maestro, trabajando. Duro, seguramente. Ya me imagino. Bueno, si hay algún representante o algo, quería saber más o menos cuántos estudiantes fueron el año pasado para que pasen este año a tercero. ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea? Y en grupo total. ¿No tenían una cuenta, algún muro o algo? Para poder identificar. Me interesa la cantidad para poder transmitir algunos datos que tengo que comunicar. Ya, porque es un curso demasiado resumido, no puede ser 25 participantes o 26, ¿no? Doctor, 30. Disculpe, soy alumna de traspaso y me convalidaron diseño computarizado 1. Ya, está bien. Me dicen que más o menos son 40, o fueron 40 en la anterior gestión. Entonces, podemos un poquito ya comenzar con algunos anuncios. Por ejemplo, decirles que en esta semana, la anterior, que transcurrió, me nombraron para director de carrera de diseño gráfico por el tiempo de 3 meses, pero por temas de salud, ustedes saben que acabo de salir de la clínica del seguro, entonces no se pudo aceptar. Lo que tienen que hacer ahora de hoy en adelante, durante los siguientes 89 días, comunicarse con licenciado Roger Walpar, acuérdense, para cualquier tipo de anuncio, carta, etcétera. Entonces, derivan directamente a Roger todo ese tipo de papeleo si ustedes precisan. Ya, luego de eso, nuestras clases, ustedes saben, tenemos los días lunes de 4 a 7. También ese es el horario que se ha ampliado en relación a la anterior gestión. La anterior gestión era más breve, pero de 4 a 7 sí va a ser. Luego nos han dado la potestad a nosotros de realizar, digamos, las clases ya sea virtual, semi-virtual o directamente presencial. Entonces vamos, por lo menos en esas primeras clases, las vamos a hacer de manera totalmente virtual para que podamos nosotros ya generar, digamos, una especie de carpeta de control en ese sentido. Cuando ya tengamos que vernos, que reunirnos, ya llevamos esa misma carpeta para asumir o sumar, digamos, más puntaje a las presentaciones que ustedes van a realizar dependiendo de los trabajos que tengamos que hacer. Entonces nos va a ayudar mucho, digamos, tener ya todo esto concentrado en nuestra computadora, pero siempre pensando que vamos a estar visitando la carrera de cuando en cuando, ya de manera, haciendo nuestra presencia física. Pero eso sí lo vamos a programar, porque si los grupos son numerosos, también hay que dividir durante la semana, ya no solamente durante el día. Entonces tenemos que coordinar bien la cantidad de estudiantes. Por eso preguntaba qué cantidad somos. Entonces me voy a asegurar con Cardex de que nos envíen las listas, pero creo que todos los profesores están haciendo eso y no están haciendo caso a esa solicitud, porque se están inscribiendo, hay estudiantes regulares, es cierto, pero como la compañera que llamó indica que se ha inscrito y es alumna de otra gestión. Entonces, en ese sentido, seguramente vais sumando para poder organizar o coordinar grupos. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe. Dime, John. Buenas tardes, ¿me escucha? Ya. Hola. ¿Me escucha? Clarito, no te preocupes, está muy bien.
Ya, perfecto. ¿A qué se refiere con clases semivirtuales? Es decir, lo podemos hacer, por ejemplo, en realidad, vamos a estar presentes o no presentes, perdón. Eso de semi-virtual descartado. Vamos a estar presentes o no presentes. Presentes en el aula o directamente virtuales acá. Pero no va a haber ese programa mixto de encontrarnos una media tarde o algo así, no. Como te decía yo, vamos a coordinar nuestra presencialidad en la carrera. Yo les tengo que avisar con algún tiempo de anticipación para que ustedes también vayan protegidos, ¿no? Esta enfermedad es muy difícil, yo acabo de salir y es muy, muy complicado salir porque también se complica con otras cosas como la neumonía en mi caso, ¿no? Entonces no queremos que ocurra eso, pero si habría la necesidad, sí nos vamos a reunir, ¿de acuerdo? No te preocupes. De acuerdo. Ya. Ya, profe. Gracias por aclarar. No te preocupes. Ya. Nuestras clases, como les decía, son un solo día, pero de todas maneras tenemos nosotros que estar 3 horas juntos, 3 horas trabajando. Y lo bueno es que ustedes ya están en tercer nivel y tenemos que trabajar de manera independiente. Ya os voy a ir explicando el cómo, pero de todas maneras ya pensar que el docente sí les está llevando de la mano, etcétera, pero en el caso del tercer año que están ustedes, ya es un poco más diferente, porque tienen que caracterizarse acá la individualidad. Vale decir que ustedes organizan los trabajos a presentar, lo elaboran, lo concluyen, lo analizamos, lo criticamos y finalmente lo autocriticamos. O sea, es un trabajo, es un proceso un poquito más largo, pero también es eficiente. ¿Por qué? Porque uno puede esperar la crítica de todas las personas, puede esperar, digamos, algún resultado, alguna evaluación de algún trabajo que podamos haber hecho, pero lo más importante siempre es la autocrítica. Decirte a ti mismo o a ti misma cómo yo lo he hecho. Me parece que está bien. Y tú mismo te respondes, a ti mismo no te vas a poder mentir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ir avanzando de manera autocrítica. Todo, por lo menos en los trabajos que he pretendido que vamos a hacer. Como es solamente una sesión y una vez a la semana incluso, entonces lo que tenemos que hacer es resumir contenidos, pero obteniendo los resultados que habíamos esperado. Ya, voy a permitirme introducir un poquito a la materia, mostrándoles algo. Ya, ¿lo puedes ver, John? ¿Está clarito? Sí, sí, como el agua. Muy bien. Entonces, esta es nuestra materia. Y quería recordarles este aspecto. A ver, ¿dónde está? Ya. Este aspecto es importante recordarles de manera permanente, vale decir, esto es un triángulo, una pirámide, algunos lo llaman, que ha sido ejecutada o estudiada durante más o menos 12 años en algunas universidades. Entonces, es como un estudio que se ha hecho a muchos estudiantes y el resumen de todo eso ha resultado esta pirámide. Por ejemplo, decirles que cuando ustedes leen, aquí está el verbo leer, un libro, solamente, compañeros, indica esta investigación que aprenden el 10%. Cuando escuchan,
aprenden un 20% de lo que oyen. Cuando ven, ustedes aprenden un 30%. Cuando ven y oyen, ustedes aprenden o entienden un 50%. Entonces, lo cual acá arriba indica que es un aprendizaje un poco lento, ¿verdad? Pero de todas maneras no llega a la efectividad que uno desearía. Pero aquí tenemos otros dos aspectos que son también sumamente importantes. Por ejemplo, el decir. Cuando tú dices algo, mencionas algo, explicas, es porque conoces. Y si conoces, lo dices. Y si lo estás diciendo, indica la investigación que estás aprendiendo un 70%, porque ya lo estás explicando. Imagínate esa gran ventaja. Entonces, lo que nosotros hacemos en el decir, que está en la parte amarilla, decimos, por ejemplo, que tranquilamente podemos explicar porque ya hemos entendido y aprendido el tema. ¿Y cómo vamos a explicar? Generando temas de nuestra área, en este caso de diseño gráfico, temas que tal vez no se han tocado en las unidades académicas de otras, en las unidades, perdón, los contenidos académicos de las otras materias, pero es importante que nosotros tengamos que conocer. Para eso vamos a trabajar con grupos, máximo supongo de 5 personas, y vamos a generar, no un debate, pero sí vamos a generar una transmisión de conocimientos para conocer distintos conceptos o conceptos nuevos. De todas maneras, ustedes lo van a decir. Y finalmente, aquí está en naranja, dice, el decir y hacer. Y eso dice que nos enseña más o menos un 90%. ¿Qué significa todo esto? Decir, como ya les decía, es explicar algún contenido. Pero hacerlo es ya la parte manual y es un complemento de la teoría con la práctica. Y en ese sentido, vamos a trabajar siempre, a esto quiero llegar, nuestros trabajos como proyectos vamos a trabajar. No como unos ejercicios simples que hagamos 1 o 2 cositas, no. Vamos a trabajar como proyecto. Por ejemplo, proyecto periódico, proyecto libro, podemos trabajar. Entonces, en ese sentido, al hacerlo, ustedes se van a asegurar que sí han aprendido por lo menos algo alrededor del 90%. ¿Alguna pregunta hasta acá? Solamente un comentario, profe. Dime. Ya. No quería interrumpir hace rato, pero eso de decir y hacer es casi como una práctica laboral, ¿no? Como cuando el jefe pregunta, ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho? Así. Ya le he puesto ese símbolo de acuerdo a lo que pedía el cliente, con estos colores, en esta resolución, así mismo, ¿verdad? Así es, exactamente. ¿Hay algo más que se pueda complementar a eso? Sí, lo que pasa es que tenemos que prepararles para el siguiente año, porque ustedes tienen ya la práctica laboral. Y la buena nueva, la noticia importante, es que cuando los estudiantes regresen de su práctica laboral, realmente llegan como satisfechos de haber desarrollado sus conocimientos, porque introducirse en un aspecto laboral es duro, es traumante, pero la universidad exige que lo hagas. Y cuando lo haces, con ese trauma que tienes, más las dudas, etcétera, como que piensas que no vas a poder cumplir. Pero ya llega un momento en el cual, los primeros días, empiezas a desarrollarte fácilmente. La debilidad que tenemos, y esto sí hay que admitirlo, no lo veo una debilidad importante, pero sí, digamos, es notoria, que ustedes no son técnicos superiores, vale decir, que ustedes no tienen esa habilidad tan manual de hacer rápido las cosas, me refiero a los programas y paquetes, no tienen ese desarrollo, de esa competencia de hacer rápido las cosas. ¿Esa fluidez vale decir? Sí, ¿no? Al manejar la computadora me refiero, no son lentos, pero tampoco son rápidos. Los de los institutos son veloces, ¿no? Vuelan cuando hacen algún trabajito o algún trabajo.
Pero también, por otro lado, cuando ustedes participan en proyectos de diseño, realmente en la parte teórica ustedes contribuyen bastante. Y eso me lo han dicho las empresas en las cuales los estudiantes han podido trabajar. Por ejemplo, decirles que cuando desarrollan un tríptico, un volante, un afiche o algo así, ustedes no solamente se encargan de hacerlo bonito, sino también de complementar con la parte teórica. Decir, por ejemplo, el naranja con el azul son complementarios, tenemos que cambiar este naranja que le falta todavía más amarillo, rojo, etc. Entonces ustedes van aportando con la parte teórica. Y eso es lo que engrandece o mejora, digamos, todo el producto final ya listo para la impresión en este caso. Entonces, esa ventaja tienen ustedes. En la parte manual ustedes saben que un programa se aprende y si no lo usas, también te vas olvidando. Lo vuelves a usar, lo vuelves a recordar, digamos, ¿no? Entonces es un aprendizaje totalmente permanente. Pero de todas maneras, la práctica laboral introduce, digamos, a la ejecución del decir y hacer, Jonathan. Claro, claro. Ya. ¿Puedo comentar algo Sí, más sobre sí. pasos? Así es. En lo que dice, tienes razón para empezar. No sé cuántos compañeros que habrán trabajado estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero la verdad sí, en este caso, como estamos saliendo de la universidad, es bastante difícil ser rápido en proyectos para empresas publicitarias, porque hay algunos clientes que piden los trabajos de un momento para otro, ya sea un retoque, ya sea la realización de algún cartel, un banner, incluso hasta pasan como le dicen, las artes, ¿no? Para poder acomodarlos de una manera atractiva a la vista. Y como nosotros somos más teóricos, entonces siempre estamos buscando la mejor manera de acomodar los elementos, de tal manera que se pueda vender este material. Y al carecer de esa rapidez que tienen los técnicos de institutos, entonces eso es como que nos perjudica en el trabajo, en cierto modo, porque el jefe pide eso, rapidez. Bueno, Sí. no sé qué más compartirá esto que dije, pero eso lo digo de acuerdo a mi experiencia. Sí, lo hablas por experiencia, Johnny, y eso es así, no te estamos hablando de un solo trabajo. Algunas veces hay que hacer 6, 7 trabajos casi al mismo tiempo, y son trabajos diferentes, por si acaso, ¿no? Un diseño para revista, otro para periódico, otro, digamos, para poder publicitaria en forma digital. Entonces, todos tienen su esfuerzo y cada uno tiene su propia teoría. Y tú tienes que hacerlo de manera eficaz y rápida, etcétera. Entonces la habilidad manual también va floreciendo, no te preocupes o no hagas preocupar, porque la habilidad manual te exige, el tiempo te exige. Nosotros trabajamos 24/7 en este tipo de cosas y te darás cuenta que en cierto momento estás diseñando, en la otra mesa estás ya imprimiendo otra cosa, ¿no? Ocurre eso, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Esta es una progresión que realmente es estresante, ¿no? Totalmente estresante. Y hay que acomodarse a ese estrés. Eso es parte ya del oficio. Entonces, en ese sentido, hay que adoptar con calma. Y yo creo que la teoría aporta para que tú resumas tu tiempo, o por lo menos valores tu tiempo utilizándolo de manera precisa, sin estar repitiendo 3, 4 veces la misma cuestión, pudiendo teóricamente ya resolverlo y luego ejecutarlo. Entonces, como te decía, el estrés, el compromiso, los muchos trabajos, etcétera, son el pan de cada día. Así es. Sí, con el tiempo se va mejorando, o empeorando nunca, pero a veces los mismos jefes observan también en la competencia, no necesitan diseñadores rápidos y que dominen más programas, y eso también nos traba bastante, porque estamos varios de nosotros estamos con lo elemental, Photoshop, Illustrator e InDesign, pero de aquí a hacer ediciones de videos o usar programas específicos de arquitectura incluso,
en eso también estamos fallando y bueno, pues sería bueno que pudiéramos aprender algo más, pero supongo que con tiempo, paciencia. Sí, yo en ese sentido, sí, en este sentido he puesto esta imagen precisamente para un poco no introducirnos a ese tema, pero sí redondearlo. Ustedes saben, así en forma sucinta, que antes todo era diseño gráfico, ¿no? Es un nombre muy general, muy genérico, y a cualquier tipo de ilustración y demás lo decían diseño gráfico. Ese era el nombre anterior, pero digamos, con la necesidad que ha surgido, eso se ha ido diversificando, se ha ido, digamos, concentrándose ya por áreas. Aquí ustedes pueden leer, por ejemplo, diseño gráfico publicitario, multimedia, identidad corporativa, editorial, web, diseño del envase, tipográfico, o sea, se está ya concentrando en áreas totalmente específicas. Las universidades están desarrollando sus contenidos curriculares a una o a dos de estas especialidades, ya no se meten con otras cosas. Entonces, lo que están haciendo, como te decía, es concentrar. Y creo que la carrera también tiene esa obligación y creo que este año van a gestionar para desarrollar las jornadas académicas y digan ya qué nuevo norte va a tener los contenidos curriculares, con qué norte se va a trabajar. Y en base a ese norte, obviamente, ya se van a ir aplicando algunos programas diferentes, etcétera. Entonces, por lo pronto, nosotros lo aceptemos o no lo aceptemos, estamos aprendiendo de todo un poco por la anterior currícula que ya pasó bastante tiempo. De todas maneras, ya nos ha servido para poder utilizar ese material, pero ahora nos toca a nosotros poder reformular, llevar a un nuevo norte a la carrera por los siguientes 5 años. Entonces, eso nos toca. Y aumentando, digamos, a esto la diversidad, en otras universidades ya no están tocando solamente estos 7 aspectos, gráfico, etcétera. Ahora ya están alimentando con lo que antes hacían los ingenieros y los arquitectos, que es el diseño del objeto, por ejemplo, ¿no? Luego también diseño de aplicaciones móviles, diseño online, o sea, esto está creciendo de tal manera que indican que en Centroamérica, por ejemplo, ya no se llama diseño gráfico o carrera de diseño gráfico, ahora ya se llama ingeniería en diseño gráfico, lo están convirtiendo todo en ingenierías porque apunta a eso, ¿no? Porque haces el diseño y terminas concluyendo con un prototipo, por ejemplo. Entonces, eso ya se asemeja más a ingeniería y las universidades de Centroamérica ya lo están calificando ya no como licenciatura, sino como ingenierías en diseño gráfico. Entonces, esto está generando una evolución no calculada, pero lo importante es que está precisando lo que ya se tiene que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Como les decía, esto está creciendo tanto que hay conocimientos que nosotros tenemos ya que ir adquiriendo. Se imaginarán que en 4 años de estudio resulta ser muy básico, muy elemental ya determinados contenidos, porque la ciencia, la teoría, en este caso, está avanzando tanto que ya existen libros, cosa que antes no había libros de diseño, acuérdense, ahora ya existen libros que pueden alimentar nuestro conocimiento, y entre ese conocimiento está, por ejemplo, saber qué es semiótica, semiología, qué es comunicación de masas, qué es administración, qué es marketing. Entonces, como todo eso ya no se puede seguir cargando a la currícula, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es trabajar con esos conceptos y ustedes lo van a decir a través de conferencias hechas por grupos. Probablemente no se profundice en el tema. Si hablamos, por ejemplo, el tema de administración. El tema, obviamente, administración es una carrera. No lo vamos a hacer en una clase, ¿verdad? Pero sí en una clase podemos resumir el tema y entender realmente qué es la administración orientada al diseño gráfico, por ejemplo. Entonces tenemos que tocar esos temas. No está bien que ustedes sean licenciados y no conozcan de determinados temas que son casi comunes. Entonces, en ese sentido,
tenemos que ir alimentando a través de conferencias todos estos contenidos que los vamos a volver pequeñitos pero comprensibles, ¿no? Y ya. Quería mostrarles, perdón, esta parte. Esta es la que vamos a trabajar. Tenemos un periodo corto y tenemos que poder profundizar en este conocimiento. Vamos a hablar en este caso del diseño tipográfico. Aparentemente es muy simple, muy fácil con la computadora. Facilito, lo hago en una tarde, digamos, todo el abecedario. Pero con los conceptos y conocimientos que vamos a tener, yo no había sido solamente una tarde. Había sido pensar, había habido un lenguaje por detrás, un lenguaje gráfico me refiero. Entonces había habido todo un estudio y en ese instante decimos realmente respeto a los anteriores tipógrafos, quienes a veces tardaban hasta 15 años en desarrollar un solo abecedario. ¿Entiende? Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando y construyendo nosotros nuestros propios moldes, nuestros propios módulos para poder hacer un ejercicio. Y ese ejercicio nos va a servir para trabajar un poco más adelante, ya sea con nuestro diseño de logotipos, etcétera. Pero es importante que nosotros conozcamos todo lo que es el diseño tipográfico. Para ello he desarrollado un texto y también varios materiales para que nosotros podamos, digamos, sustentarnos en ello. Luego, nuestra segunda etapa en el primer trimestre va a ser el diseño del periódico. Entonces vamos a aprender a construir un periódico sencillo, qué tipos de periódicos existen, cómo se lo hace, dónde se coloca la publicidad, etcétera. Entonces, siempre vamos a arrancar del logotipo, es cierto, pero también en el caso del periódico vamos a avanzar haciendo las secciones que corresponden al periódico. Sección cultural, puede ser sección internacional, local, etcétera. Entonces, vamos a ir trabajando y, obviamente, sustentándonos con los distintos programas. Y en este caso entenderán que la enseñanza es totalmente ya personalizada, ¿no? Tu periódico no se va a parecer al del compañero por nada. Entonces tenemos que revisar uno por uno y para eso nos vamos a organizar de manera virtual, digamos, por grupos de tal hora a tal hora. Si es en forma presencial, tal vez algunos grupos un poco mayores, puede ser de 10 personas que de uno en uno vayan ingresando, cosas así, para que nosotros poder guiarles y ayudarles en el diseño de su periódico. Entonces, perdón, dime. Entonces la guía sería también técnica. Porque tiene que ser. Más aparte de la guía teórica de que tengamos que presentar un trabajo que sea rentable, también sería algo más técnico, ¿no? ¿Qué elementos podríamos usar o qué programas corresponderían mejor? Sí, tal vez no estoy yendo por las ramas. No necesariamente. Lo que pasa es que si tú vas al periódico ya a trabajar directamente, en mi caso en el diario, por ejemplo, hace muchos años, ocurre que ellos ya tenían su plantilla. No tenías nada más que hacer que rellenar. Entonces su plantilla automáticamente rellenaba todos los espacios vacíos, incluyendo fotografías. Entonces, haces eso, obviamente no aprendes mucho, ¿no? Y el periódico no puede arriesgarse a una plantilla nueva o algún tipo de modificación. En este caso, nosotros vamos a crear nuestras propias plantillas ingresando por el wireframe, por ejemplo, ¿no? Vamos a desarrollar un wireframe y eso nos va a servir como una plantilla para que comencemos a desarrollar nuestro periódico. Entonces, de esa parte, el wireframe también tiene que ser utilizado con algún programa vectorial. Entonces, en esa parte sí nos vamos a organizar y la revisión, te reitero, va a ser siempre de manera individual. Luego, dime. No, yo nomás decía, ya, perfecto. Ya está bien. En el segundo trimestre vamos a trabajar con el diseño del logotipo. También es harto complejo trabajar el logotipo
Y no es como alguna vez nos dicen logotipo en 10 minutos, ¿no? Hoy hay, digamos, alguna aplicación, un programa que hace logotipos, pero de manera rápida. Ese no es el concepto. El concepto es conocer en profundidad el logotipo. A veces el logotipo se construye en mucho tiempo. Abarca a veces un año, medio año. Depende mucho a la magnitud o a la dimensión de la empresa. Pero no arriesgaremos a decir se hace en 10 minutos, digamos, ¿no? Entonces, para ello vamos a organizarnos en un diseño de un logotipo específico para una tarea específica, y en ese sentido vamos a ir buscando que eso sea la representatividad de lo que estamos nosotros pensando, desarrollando. Entonces, también para ello hay que trabajar de manera individual. Por eso es que nos vamos a concentrar en el logotipo en un trimestre casi completo. Entonces va a ser complejo, pero va a ser también efectivo. ¿De acuerdo? Luego, De acuerdo. o tal vez en esta parte, lo que pasa es que muchos de nuestros horarios, si se vuelve presencial, por ejemplo, nos va a limitar que algunos días existan huelgas, paros, o no podamos asistir en forma presencial a la carrera, y eso nos resta algunas clases. Entonces, lo que yo voy a organizar en este fin de semana para poder ya entregarles todo el programa completo, pensar que sí, con tipografía en el primer trimestre sí vamos a arrancar. Eso está dicho. Pero el diseño del periódico va a requerir un logotipo. ¿Qué tal si adelantamos logotipo orientado ya al diseño del periódico y nos pasamos al segundo trimestre haciendo ya el periódico, pero ya teniendo nuestro logotipo? Entonces, esa es la parte que voy a organizar, pero siempre previendo que el tiempo no nos vaya alcanzando. Creo que no es una salida, pero digamos, es una parte más, es una cosa más práctica de poder realizarla. Pero esto es un detalle, simplemente, igual los objetivos se han logrado, igual vamos a tener nuestro periódico, igual nuestro logotipo. Y finalmente, ya, dime. Y ya, entonces, en el tercer trimestre vamos a desarrollar algo muy sencillo, aparentemente, que es el diseño del libro. Parece que fuese copiar y pegar y ponerle una tapita y ahí termina todo. Creo que usualmente se está haciendo eso. Pero cuando hagamos nosotros nuestro propio libro, vamos a entender la complejidad que este tiene. Hoja por hoja, básicamente. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar, diseñar nuestro propio libro. Nos vamos a poner de acuerdo qué tipo de libro lo vamos a hacer. Un libro local, un libro propio, un libro internacional. De todas maneras, los conceptos no van a cambiar, el tipo de trabajo no va a cambiar, los objetivos no van a cambiar. Simplemente va a ser que ustedes van a realizar un trabajo que les guste realizar. No está bien que se les impulse haciendo un trabajo que no les gusta, solamente porque alguien quiso que, digamos, se repitiese, que todos los estudiantes hagan lo mismo. El libro Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, toditos hacemos lo mismo. No está bien, pero ¿qué tal si tú haces tu propio libro? ¿Qué tal tú desarrollas un libro que hayas leído y digas, yo quiero llevar esto como parte del ejercicio y poder desarrollarlo? Entonces, ya lo hicimos esta práctica y realmente sale muy bien porque lo hacen con mucho cariño los estudiantes. Entonces, en ese sentido, como las clases son cortas, directamente ya habíamos complementado con estos ejercicios y haber conocido esta primera parte, digamos. Tengo una consulta, profe. Dime. En cuanto a la realización del libro, Sí. ¿se puede ampliar también a otro tipo de textos informativos, un catálogo